Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Cifras que no cuadran. Una agencia centenaria estadounidense bajo presión. Y un presidente que grita manipulación desde las redes sociales. ¿Cuán fiables son los datos de empleo en Estados Unidos? ¿Quién los recopila en realidad? ¿Cómo se procesan? ¿Y por qué se revisan meses después? ¿Es posible que estos errores estadísticos estén influyendo en las decisiones que toma la Reserva Federal o incluso en la política monetaria del país? Este mes, la Oficina de Estadísticas Laborales, el organismo que mide la salud del mercado laboral estadounidense, volvió a ser el centro del debate. Las críticas del presidente Donald Trump estallaron después de que la agencia publicara sus estadísticas de empleo. ¿Por qué? Pues porque mostró que se crearon muchos menos puestos de trabajo que lo que los economistas habían anticipado. Y con estas cifras llegó también el despido de la jefa de la agencia. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido una manipulación política? ¿Un simple error técnico? ¿O parte de un proceso complejo que ya venía mostrando grietas? Hoy le explicamos cómo se elaboran los informes de empleo más influyentes del mundo, qué significan sus últimas revisiones y por qué son históricas, y por qué, más allá del ruido político, las cifras siguen teniendo un impacto directo en su bolsillo. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. El presidente Donald Trump despidió a la comisionada Erica McIntyre. Era la jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. El dirigente calificó su informe de empleo de julio de manipulado. Desde entonces la oficina ha estado bajo escrutinio. Trump escribió esto en relación. En mi opinión, las cifras de empleo de hoy se han manipulado para hacernos quedar mal tanto a los republicanos como a mí. ¿Qué pasó? Pues el mes pasado, la economía de Estados Unidos generó 73.000 nuevos empleos, una cifra bastante menor a los 115.000 que esperaban los analistas. Además, las autoridades ajustaron a la baja los datos de empleo de mayo y junio y eliminaron un total de unos 260.000 puestos que habían reportado previamente. Se trata de la mayor corrección bimensual desde 1979, si no contamos el periodo de la pandemia y sus circunstancias extraordinarias. En la administración anterior ya se cuestionaron los métodos de recopilación de datos, pero ahora las críticas del presidente Trump han vuelto a poner bajo la lupa el trabajo de la agencia federal encargada de elaborar estas estadísticas. Empecemos por el principio para comprender la relevancia de lo que hablamos. ¿Qué es la Oficina de Estadísticas Laborales? La Oficina de Estadísticas Laborales se fundó en 1884. Mucho ha llovido desde entonces y siempre ha operado como una fuente independiente de datos económicos, aunque esté dentro del Departamento de Trabajo. Es decir, está bajo la supervisión del secretario de Trabajo, pero su gestión diaria recae en un comisionado, en este caso una comisionada, que designa el presidente y confirma el Senado. Este cargo dirige a unos 2.300 empleados que se encargan de recopilar, hacer estadísticas y difundir información crucial sobre la economía, como el valor de las nóminas, el desempleo, los salarios, la productividad y la inflación. Los economistas y los responsables de las políticas públicas coinciden en que el trabajo de esta oficina es esencial. ¿Por qué? Porque sus datos ayudan a entender cómo está en realidad la economía, más allá de las percepciones o de los discursos políticos. De hecho, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvía a subrayar su importancia hace unos días. Dijo, los buenos datos no solo ayudan a la Fed, a la Reserva Federal, sino también al gobierno y también al sector privado. Es muy difícil capturar con precisión y en tiempo real el rendimiento de una economía de más de 20 billones de dólares. Pero Estados Unidos ha sido líder en eso durante 100 años y en realidad necesitamos seguir así, en mi opinión. La recopilación de los datos de empleo. El primer viernes de cada mes, a las 8:30 de la mañana, la Oficina de Estadísticas Laborales publica el informe de nóminas no agrícolas. Este sondeo se conoce oficialmente como el resumen de la situación del empleo. Pero cuando hablamos del informe mensual de empleo en Estados Unidos, en realidad estamos hablando de dos encuestas distintas, pero complementarias. La primera es el Programa de Estadísticas Actuales de Empleo. Se la considera una de las encuestas laborales más completas del país.
Cada mes se recopilan datos de unas 121.000 empresas privadas y agencias gubernamentales, lo que representa más de 600.000, muy por encima de 500.000 de puestos de trabajo que no pertenecen al sector agrícola. Con esta encuesta se mide cuántos empleos se han creado o perdido, cuál es el salario promedio por hora y cuántas horas se trabaja en promedio cada semana. La segunda es la encuesta de población actual, también llamada la encuesta de hogares. En este caso se entrevista a unas 60.000 familias en todo el país para saber, entre otras cosas, cuántas personas están trabajando, cuántas están buscando empleo y qué tipo de ocupaciones tienen. De aquí sale, por ejemplo, la famosa tasa de desempleo. Juntas, estas dos encuestas ofrecen una visión bastante completa del panorama laboral en Estados Unidos, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde la experiencia de los trabajadores. Pero, ¿cómo se realizan? Pues se emplean una combinación de métodos: correo postal, correo electrónico y llamadas telefónicas. Y la forma de contacto varía según el tipo de encuesta y a quién va dirigida. Por ejemplo, en la encuesta de población actual, la que se hace a los hogares, el proceso comienza con una entrevista presencial. Después de ese primer contacto, las siguientes entrevistas ya se hacen por teléfono. Además, las familias que participan forman parte de un panel rotativo, que significa que no responden preguntas indefinidamente, sino que van a ser reemplazadas de manera periódica cada ciertos meses. Con este sistema se busca mantener la información fresca, fiable y representativa de la población. En la otra, se pide a las empresas, en la segunda, que envíen sus nóminas a la Oficina de Estadísticas Laborales con todos los demás datos sobre empleo, salarios y horas trabajadas. Después, los economistas revisan estos números cuidadosamente para detectar posibles errores, inconsistencias o información incorrecta. Y una vez que los datos brutos están listos, los funcionarios aplican ajustes por factores estacionales como los cambios típicos en la contratación durante ciertas épocas del año. Esto se hace para evitar que las cifras mensuales muestren demasiada volatilidad, demasiados cambios. Y aquí parece estar el problema. En los últimos tiempos han surgido inquietudes sobre la independencia de la oficina y la integridad de sus datos, la transparencia, particularmente tras la salida de su anterior comisionada, McIntyre. Le preguntamos a Mark Melek, un director de inversiones de Siebert Financial, si con el cambio de liderazgo las cifras que ya se han publicado pueden verse sujetas a cambios. Y nos respondió: las elaboran economistas de carrera con mucha experiencia que emplean metodologías estandarizadas. La comisionada no está manipulando las hojas de cálculo. Es poco probable que el presidente obtenga resultados significativamente diferentes con un nuevo nombramiento. Las revisiones después del informe inicial. La controversia sobre los datos de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales ha girado en torno a algo muy puntual: las revisiones que hace la agencia a los datos publicados en meses anteriores. En el informe de empleo de julio, la propia oficina reconoció que las revisiones para mayo y junio fueron mayores de lo normal. Ahora bien, estos ajustes tampoco son algo fuera de lo común. La oficina, ya sea al alza o a la baja, actualiza sus cifras con regularidad cuando recibe nueva información o corrige errores de estimación. De hecho, mantiene una base de datos con todas las revisiones que ha hecho desde 1979, lo que muestra que este es un proceso habitual y transparente. Estas revisiones del informe se deben a que no todas las empresas logran enviar los datos de las nóminas a tiempo a la Oficina de Estadísticas Laborales. Por eso, la agencia emplea patrones estadísticos para estimar los datos que corrige cuando ya llegan los reales. Es decir, a medida que llegan los datos, la oficina actualiza las cifras y ofrece una visión más precisa del empleo. Y estos son los datos que, en realidad, emplean muchos analistas económicos, las llamadas revisiones anuales de referencia, porque no tienen los márgenes de error del informe inicial. Por eso se dice que la revisión anual es la visión más precisa y fiable del mercado laboral de Estados Unidos. Este febrero, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que en 2024 se crearon unos 600.000 empleos menos de los que se reportaron en principio. Es decir, revisó a la baja sus cifras iniciales.
Esto ya ha ocurrido antes. En 2009, por ejemplo, se restaron algo más de 900.000 empleos y en 2019, 10 años después, cerca de medio millón. Esos números muestran que las correcciones de los datos de empleo pueden ser bastante grandes y que lo que se publica al principio no siempre refleja la situación real del mercado laboral. Pero es poco común que después de revisar los datos, la Oficina de Estadísticas Laborales aumente las cifras de creación de empleo. Desde 2003, cuando la oficina cambió la forma en que recolecta y revisa la información, solo ha pasado en 7 revisiones anuales, es decir, solo en 7 años se crearon más empleos de los que se había informado al principio. En la mayoría de los casos, las revisiones son a la baja, y lo que ha hecho levantar las orejas a la administración Trump es que, sin contar la pandemia, solo un puñado de veces se han visto cambios mensuales tan grandes como los del mes pasado. Desde 2003, la revisión mensual promedio venía siendo de unos 34.000 empleos, en términos absolutos. Sin embargo, tan solo en mayo y junio se ajustaron a la baja unos 260.000 empleos, el equivalente a unos 7 meses y medio normales. Y aquí podemos ver la gráfica con varias revisiones al alza que coinciden con el mandato de la administración anterior y después las revisiones desde que Trump tomó el cargo en 2025. También es verdad que en la última década la tasa de respuesta ha sido un problema incesante para la oficina. En abril de 2015 el 61% de las empresas respondió a la encuesta. 10 años después, la tasa cayó por debajo del 43%. Y es que hay varios factores que podrían explicar este desplome. Entre ellos se hallan los recortes presupuestarios, la fatiga por tantas encuestas, los temores por la privacidad y los cambios en el mercado laboral. Implicaciones para la política monetaria. Así que hasta aquí está claro que los cambios grandes en los datos laborales importan, y también las revisiones. De hecho, son clave para los mercados, los responsables de las políticas y los analistas. Y así nos lo hizo saber Peter Earle, investigador del Instituto Americano de Investigación Económica. ¿Quién nos avisó de esto? Los analistas, economistas y participantes del mercado financiero que construyen modelos asumiendo normalidad corren el riesgo de subestimar sistemáticamente la probabilidad de grandes revisiones. Así que los pronósticos pueden ser demasiado optimistas. Los peligros pueden evaluarse mal, y en consecuencia los responsables políticos podrían reaccionar exageradamente o interpretar mal los datos. E incluso la Reserva Federal, la Fed, se vuelve una de las instituciones más perjudicadas por estos datos inexactos. Veamos un ejemplo. Para la Fed es imperativo maximizar la cifra de empleo. El Comité Federal de Mercado Abierto, la FOMC, sin embargo, mantuvo la tasa de interés sin cambios en julio, y lo hizo porque la tasa de desempleo seguía baja y el mercado laboral parecía sólido. Pero algunos, como el reconocido economista Jeremy Siegel, creen que la Fed habría bajado la tasa si hubiera visto los datos reales de empleo. Siegel incluso aseguró en la CNBC que habría habido un recorte en julio si se hubieran conocido esas cifras tan flojas. En los últimos meses, 2 funcionarios clave de la Fed, Christopher Waller y Michelle Baumann, apoyan que se recorten las tasas. Quieren evitar, según dicen, un deterioro mayor del mercado laboral. Waller señaló que, aunque el mercado laboral aparenta estar bien, las revisiones indican que el crecimiento del empleo privado se ha estancado. Además, dijo que los peligros para el mercado laboral han aumentado, y ahora, después de que se han revisado los datos de empleo, la mayoría de los expertos que operan en el mercado creen que en septiembre la Reserva Federal va a bajar la tasa de interés un poco, justo 1/4 de punto. Según los analistas, aunque la agencia se esté encontrando desafíos en la recopilación de datos, no habría de qué preocuparse. Dijeron que siempre se pueden reemplazar las fuentes primarias con otras alternativas con las que tomar el pulso a la salud del mercado laboral y a la economía en general. Y así, mientras los números bailan y las cifras se revisan, deberíamos recordar que detrás de cada dato hay vidas, empleos y decisiones que moldean nuestro día a día. Porque entender la economía no consiste solo en mirar estadísticas, es comprender el pulso real de nuestra sociedad.
Y en ese latido, los datos deben ser tan certeros como sea posible, porque son la luz que nos guía como nación. Y entender estos datos nos ayuda a estar más atentos y preparados para lo que sea que venga. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Tras los últimos informes en los medios, hay una pregunta en el aire. ¿El gobierno de Estados Unidos planea cambiar la forma de responder a los disturbios en las calles? Pues de hecho, la administración Trump, junto al Pentágono, está pensando ya en una fuerza de despliegue rápido. La formarán tropas de la Guardia Nacional, es decir, el ejército, y estarán siempre listas para intervenir en cualquier ciudad del país y harán acto de presencia en menos de una hora. Para algunos se trata de una medida preventiva necesaria en momentos de incertidumbre, pero también un cambio profundo en la gestión del orden público a nivel nacional. Y otros incluso se preguntan, ¿qué implicaciones tiene este modelo para la democracia, la seguridad y los derechos civiles? Por el momento, de lo que no parece haber duda, es de que Estados Unidos va a empezar a manejar los disturbios civiles de una forma completamente distinta desde el gobierno federal. En otras palabras, el gobierno planea frenar a los agitadores con una nueva estrategia nacional, y el crimen también. Nos volvemos a encontrar ante el profundo dilema: ¿libertad o seguridad? Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, veámoslo, entremos en materia. ¿Qué se está proponiendo? Trump y el Pentágono planean allanar el terreno para que en cuanto estalle un disturbio civil en cualquier ciudad de Estados Unidos, se despliegue rápidamente una fuerza militar que lo controle. El Washington Post asegura que encontraron la propuesta en documentos internos del Pentágono y que plantea crear lo que llaman una fuerza de reacción rápida para disturbios civiles nacionales. ¿De qué se trata? Pues básicamente constaría de 600 soldados de la Guardia Nacional listos para movilizarse en cualquier parte del país en cuestión de 60 minutos. Esta fuerza se dividiría en dos grupos de 300 soldados ubicados estratégicamente en bases aéreas de Arizona al suroeste y Alabama al sureste. Tiempos y costos. Las tropas estarían cerca de ciudades como Chicago, Nueva York, Washington o Los Ángeles. Si el plan recibe luz verde, no entraría en funcionamiento antes del año fiscal 2027. Además, el costo estimado es alto. Cientos de millones de dólares, especialmente si se incluyen aeronaves militares y tripulaciones en espera. Según los documentos, transportar a las tropas en vuelos comerciales saldría más barato. Los precedentes y el contexto. Esta no es la primera vez que se baraja una idea así. Un modelo parecido se aplicó antes de las elecciones de 2020, tras semanas de disturbios por la muerte de George Floyd. En aquel entonces también se dejaron 600 tropas listas para actuar desde Arizona y Alabama. Puesta en marcha y alcance. Un memorando del 22 de julio, entre los documentos, recomienda que las tropas en cuestión, principalmente de la Policía Militar del Ejército y de la Fuerza Aérea, reciban entrenamiento específico para estas misiones. Y la rotación incluiría personal de la Guardia Nacional de al menos 15 estados, entre ellos California, Michigan, Carolina del Norte, Tennessee, Pensilvania, Illinois y otros tantos. ¿Cómo funcionaría? Cada base tendría 300 soldados. Los primeros 100 estarían armados, con equipo antidisturbios y listos para moverse en una hora. Los siguientes dos grupos de 100 estarían disponibles en ventanas de 2 y 12 horas, dependiendo de la situación, aunque también podrían movilizarse los 300 a la vez si se requiere. ¿Qué significa todo esto? La intención de este proyecto parece clara y también sugiere preguntas legítimas, como ¿estamos viendo un cambio estructural en cómo se gestiona el orden público desde el poder federal? ¿Se ha vuelto necesario prepararse así ante las revueltas civiles? ¿Y esto no representa un cambio en la relación entre seguridad federal y derechos civiles? Medios como The Guardian aseguran que esto representa una importante ampliación del papel militar en asuntos internos y cuestiona el marco legal y los posibles abusos de derechos civiles. Hace poco, recordemos, Trump
desplegó tropas en Los Ángeles, alegando que tanto el Estado como la ciudad no hacían nada para frenar las protestas contra la aplicación de la ley migratoria y contra sus agentes. Los disturbios. La portavoz de la Casa Blanca lo informaba así, como vamos a ver en junio. Radicales de izquierda ondeando banderas extranjeras atacaron violentamente a agentes de ICE y de la patrulla fronteriza, así como a oficiales de policía de Los Ángeles. Estos criminales hirieron a policías, arrojaron piedras, quemaron vehículos, cerraron autopistas y lanzaron cócteles Molotov. Pero el presidente Donald Trump no es el primero en desplegar tropas para detener disturbios civiles. Por ejemplo, en 1992, George W. Bush movilizó a la Guardia Nacional, al Ejército de Estados Unidos y a los Marines de Estados Unidos para detener los disturbios en Los Ángeles. Lo que siguió al veredicto del jurado del miércoles en el caso de Rodney King fue una serie trágica de eventos para la ciudad de Los Ángeles. Casi 4.000 incendios, daños materiales devastadores, cientos de heridos y la muerte sin sentido de más de 30 personas. Esta noche, a solicitud del gobernador y del alcalde, he autorizado el despliegue de estas tropas para ayudar a restablecer el orden. También estoy federalizando a la Guardia Nacional e instruyendo al general Colin Powell para que coloque a todas esas tropas bajo un mando centralizado. Y estas imágenes que vemos ahora en pantalla son un testimonio de aquel despliegue militar. Trump también ha enviado tropas a Washington, D.C., como explicamos ayer en profundidad en el vídeo, y ha asumido el control de la policía local porque la delincuencia se ha disparado, según dice, e incluso se está intentando maquillar la gravedad de las cifras. Escribió esto: Washington, D.C. tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, superior incluso a la de muchos de los países más violentos del tercer mundo. Un comandante de distrito acaba de ser suspendido por presuntamente manipular las estadísticas de crímenes violentos, y el sindicato de la policía de D.C. también afirma que las cifras reales son mucho más altas. Como el gobierno demócrata de D.C. prácticamente ha dejado de investigar, arrestar y procesar la mayoría de los delitos, las estadísticas publicadas ni siquiera reflejan una fracción de la violencia real. Las tasas reales de criminalidad probablemente sean entre 5 y 10 veces mayores de lo que se ha reportado. D.C. ha estado sitiada por delincuentes y asesinos, pero ahora D.C. vuelve a estar bajo control federal, como debe ser. La Casa Blanca está al mando. Y ahora el presidente Trump anuncia que quiere extender el control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., más allá del límite actual de 30 días. ¿Legal o extraordinario? Bajo la ley Home Rule de 1973, el presidente puede asumir el control del cuerpo policial de D.C. por 48 horas en una emergencia. Esa medida se puede extender a 30 días si notifica al Congreso, pero más allá de ese plazo, sería necesario que el Congreso aprobara una resolución conjunta para prolongarlo. Por su parte, Trump ya ha sugerido que declarar una emergencia nacional evitaría esas limitaciones si el Congreso no actúa. Y es que con un Senado dividido casi al 50-50 entre la oposición demócrata y los republicanos de Trump, la aprobación necesaria de 60 votos parece cuando menos lejana. Un adelanto de lo que llega. Desde este martes, la presencia federal en las calles ha aumentado. Hay tropas de la Guardia Nacional y agentes de varias agencias patrullando desde el National Mall hasta Columbia Heights. Los operativos ahora son 24/7. Trump también anunció que presentará un proyecto de ley contra el crimen que, en un principio, se enfocará en D.C., pero adelantó que podría replicar la misma estrategia en otras ciudades importantes como Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Hoy, cuando se cumple el tercer día de intervención federal, crece la incertidumbre sobre el futuro político y legal de Washington, D.C. ¿Y usted, qué opina? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Ayer mismo daba comienzo la ofensiva contra el crimen en la capital de Estados Unidos del presidente Donald Trump. Su gobierno tomaba el control de la Policía Metropolitana y hoy se desplegaban también las tropas de la Guardia Nacional. Según la Casa Blanca, las tasas de asesinatos en Washington, D.C. son peores que las de países como Colombia o México. Estoy anunciando una acción histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y de cosas incluso peores.
Hoy es el día de la liberación en Washington, D.C. y recobraremos nuestra capital. La recobraremos. La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, sin embargo, asegura que no ha habido ningún aumento de crímenes en la capital y respondía a esto que vamos a ver tras el anuncio de Trump. Lo he dicho antes y lo repetiré. Creo que la visión que tiene el presidente sobre Washington, D.C. está influenciada por su experiencia durante la era del COVID, en su primer mandato. Y sí es cierto que esos fueron tiempos más difíciles en varios aspectos. También es cierto que sufrimos un aumento de crímenes después del COVID. Pero actuamos rápidamente para aprobar leyes y aplicar tácticas que sacaron a los delincuentes violentos de las calles y le dieron a nuestra policía más herramientas. Gracias a esos esfuerzos, hemos visto una gran disminución en la criminalidad. Hemos logrado revertir ese repunte delictivo de 2023. El líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, también subrayaba esto. La delincuencia violenta en Washington, D.C. está en su nivel más bajo en 30 años. Donald Trump no tiene ninguna base para tomar el control del Departamento de Policía local. Semanas antes saltaba esta noticia que están viendo en pantalla. Suspendían a un policía de D.C. Se sospecha que estaba maquillando las estadísticas criminales para que no parecieran tan graves. Y hoy mismo se hacía pública una carta, enviada por 70 agrupaciones de comerciantes de D.C. a la alcaldesa. Expresan una, abro cita, profunda preocupación por el alarmante aumento de la delincuencia violenta en nuestra ciudad. D.C. se está convirtiendo, dicen rápidamente, en un caso atípico a nivel nacional en el aumento de la delincuencia y las tendencias son alarmantes. Y según los informes, el primer día, las autoridades federales y locales ya han arrestado a 23 personas, entre los que hay sospechosos de asesinato, de delitos con armas de fuego y de otros tantos crímenes. El presidente del sindicato de policía de D.C., Gregory Pemberton, decía esto. Estamos completamente de acuerdo con el presidente en que el crimen en el Distrito de Columbia se salió de control y se debe hacer algo. Tom Homan, el zar de la frontera y de las deportaciones masivas de extranjeros ilegales, también dio su opinión sobre el movimiento de su jefe. Creo que el presidente tomó la decisión correcta al tomar medidas contra el crimen en D.C. Llevo años viviendo en D.C. y no ando por las calles sin un arma. La violencia y el crimen aquí son terribles. Y sí, el AIS va a jugar un papel. Los oficiales del AIS también reciben entrenamiento en tácticas policiales. La Academia del AIS se dedica en gran parte a funciones policiales como los derechos constitucionales, como esposar y muchas otras cosas que van más allá del ámbito típico del AIS. Recibimos un entrenamiento cruzado en deberes policiales, así que están más que preparados para colaborar en misiones para hacer cumplir las leyes. El ICE, el Servicio de Inmigración, mientras tanto, trabaja a brazo partido en lo que Trump ha calificado como la mayor deportación de inmigrantes ilegales de la historia de Estados Unidos. El Congreso ya le ha concedido fondos millonarios a la misión. El ICE prevé deportar a millones de extranjeros ilegales y se ha especulado con cifras de hasta 8.000 diarios. Pero para una tarea de estas dimensiones se necesita contratar a muchos nuevos agentes. Y este es el cartel que invita a los estadounidenses de prácticamente cualquier edad a unirse a las filas del ICE. Incluso se está haciendo un llamamiento a los agentes que abandonaron o se jubilaron en los últimos años debido a la cuestionada gestión de la administración anterior. También, como informaba Homan hace una semana, siguen buscando a las decenas de miles de niños inmigrantes que la administración anterior había dado por desaparecidos. Hemos encontrado a 13.000. Algunos estaban a salvo. Algunos eran víctimas de tráfico sexual. Algunos se veían forzados a trabajar. Pero el presidente Trump hizo una promesa. No descansaremos hasta que encontremos a todos y cada uno de estos niños. Y la respuesta a la llamada a filas del ICE ha sido masiva, según los informes. Ya han recibido más de 100.000 solicitudes para las vacantes de agentes de deportación, investigadores criminales y fiscales. Y en tan solo 2 semanas. El número de vacantes que se ofertaron en julio fue de 10.000, así que se han superado todas las expectativas. La agencia también aclaró que todos los aspirantes deberán aprobar exámenes médicos, de drogas y completar una prueba de aptitud física. Incluso figuras de la talla del actor Dean Cain, más conocido como Superman, salió a dar estas razones para alistarse.
Sentí que era importante unirme a nuestros primeros en responder para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses. No basta con solo hablar del tema, así que me uní. Y ahora tienes la oportunidad de unirte al ICE. Puedes obtener muchos beneficios y un buen salario. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el ICE ha arrestado a cientos de miles de criminales, como terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la Mara Salvatrucha, narcotraficantes y demás. Estas personas tan peligrosas ya no están en las calles. Tú puedes defender tu patria y obtener grandes beneficios, como un bono de $50,000. Piénsatelo. El reembolso de los préstamos estudiantiles, pero legalmente, mejores beneficios de jubilación y una paga especial para los que trabajan en operaciones de campo y funciones de cumplimiento de la ley. Yo no recibo ese pago especial y tampoco necesitas un título universitario. Puedes empezar a trabajar de inmediato. Así que, si quieres ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a lo peor de lo peor y sacándolos de las calles del país. Eso me gusta. Yo voté por eso. Necesitan nuestra ayuda. Necesitamos tu ayuda para proteger nuestra patria y nuestras familias. Se estima que tan solo los primeros 6 meses del segundo gobierno de Trump, el ICE ha arrestado a unos 170.000 inmigrantes, un 400% más que el último año del gobierno de Joe Biden. Por ejemplo, se ha informado del arresto de 356 pandilleros e inmigrantes ilegales criminales en Houston. En comparación, en la administración anterior solo atraparon a 75 en el mismo periodo. Estos más de 350 delincuentes han cometido casi 1.700 crímenes. Y entre esos crímenes están el asesinato, los delitos sexuales contra menores, la trata sexual, el incendio provocado y el robo. Y estas serían las personas en las que se está enfocando la administración Trump, según ellos mismos. El director interino del ICE, Todd Lyons, decía esto. A nivel nacional, hemos arrestado a más de 3.500 miembros del Tren de Aragua, que son de los peores criminales. Pertenecen a una organización que el presidente ha designado como grupo terrorista extranjero. Así que se puede ver en quiénes nos estamos enfocando. Y, bueno, es excelente poder estar aquí hoy para destacar el buen trabajo que están haciendo los hombres y mujeres del ICE. Porque creo que los estadounidenses, en general, no se dan cuenta, en realidad, de a quién persigue el ICE todos los días. Pero estas cifras lo demuestran. Y a estos mismos es a los que, según las autoridades, se está deportando ahora. Algunos se han enviado a cárceles de terceros países como El Salvador o Sudán, mientras los jueces federales siguen tratando de bloquear o contemporizar los traslados. Y además, México acaba de extraditar a 26 presuntos miembros de los cárteles a Estados Unidos. Las acusaciones van desde tráfico de drogas y personas hasta el asesinato de un ayudante de sheriff. Entre las personas entregadas a Estados Unidos desde México se encuentran líderes del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Noreste, antes conocido como los Zetas. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, declaró que Estados Unidos ha garantizado que no les impondrá la pena de muerte. La fiscal general Pam Bondi agradeció la colaboración del país vecino. Dijo esto: estos 26 hombres han jugado un papel en traer violencia y drogas a las costas de Estados Unidos. Bajo este Departamento de Justicia, sufrirán graves consecuencias por sus crímenes contra este país. Y esta ya es la segunda extradición de México este año. En febrero, México transfirió a 29 miembros de un cártel a Estados Unidos, incluido Rafael Caro Quintero, un capo de la droga presuntamente involucrado en el asesinato de un agente de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Y sobre esta última extradición, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró esto: estos fugitivos ahora enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses y los ciudadanos de ambas naciones estarán más seguros de estos enemigos comunes. Trump aumentó en su día los aranceles a las importaciones mexicanas. El objetivo fue, según dijo, presionar a México para que comenzara a tomar más medidas contra el narcotráfico. Advirtió a México que no hace lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo y de inmigrantes ilegales a través de las fronteras que comparten. Hace 2 semanas, Trump anunció que retrasaba 90 días el aumento de los aranceles al 30%. Así le daba más tiempo a las negociaciones con México. No obstante, México sigue, a día de hoy, con un arancel del 50% sobre aluminio, cobre y acero.
y un arancel del 25% sobre los automóviles. Hace una semana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de que las tropas estadounidenses operen en suelo mexicano. Y lo hizo después de que algunos informes en los medios comunes hablaran de posibles acciones secretas contra los cárteles que Trump ha designado como terroristas. Sheinbaum lo aclaró así. Estados Unidos no va a venir a México con militares. Cooperamos y colaboramos, pero no habrá invasión. Eso queda absolutamente descartado. ¿Y usted qué opina? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. ¿Sabría que dentro de poco podría perder parte de lo que hoy da por sentado en su mesa? Este año han muerto más de la mitad de las abejas de Estados Unidos. A los que no estamos familiarizados con este tema, puede parecernos que los apicultores tienen problemas, pero en realidad se trata de un problema mucho mayor. Su problema es un problema de comida, de dinero e incluso de futuro. ¿Qué tienen que ver las abejas con el precio de su comida? Bien, hoy ahondaremos en por qué se prevé que comiencen a subir los precios en su supermercado. ¿Qué tiene que ver esta crisis de las abejas con la seguridad alimentaria nacional? Y lo más importante, ¿hay alguna solución real en camino? Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Las abejas polinizan un tercio de los alimentos que consumimos. Si desaparecen, las manzanas, las almendras, los melones y los arándanos podrían volverse escasos y caros. Y ahora, mientras hablamos, los agricultores están perdiendo millones. Y si ellos pierden, ¿quién lo paga? La respuesta es usted. Yo. Y ahora, un parásito resistente a pesticidas está arrasando las colmenas. Pero el problema ¿son solo estos ácaros? Pues no exactamente. Se podría decir que se ha dado el cóctel perfecto y el tiempo se acaba. Pero empecemos por el principio. La crisis de las abejas en Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido más del 60% de sus colonias de abejas en tan solo un año. No se recuerda que nunca hubiera pasado algo así. Las pérdidas económicas no han sido menores. Se valoran en más de 600 millones de dólares. Incluso se habla de cultivos en peligro como las naranjas, las fresas, las cerezas y muchas más. Y no son solo frutas, también verduras de alto consumo como las calabazas, los pimientos o los tomates. Incluso el forraje que alimenta al ganado, como la alfalfa, necesita de las abejas. Según varios estudios, el 80% de los cultivos estadounidenses dependen de la polinización. Es decir, en general, la mayoría de las plantas y cultivos dependen de las abejas. Sin ellas, muchas de estas cosechas no podrían producir frutos o la producción sería muy limitada. En resumen, la supervivencia de las abejas tiene una relación directa con la cantidad de alimentos que podemos producir. ¿Qué está pasando con las abejas? En el árido sur de Texas, donde crecen los cactus y el mezquite, perder la mitad de las abejas cada año casi formaba parte del negocio para Robert Wheeler, un apicultor comercial. Pero este año ha sido distinto. Peor. Mucho peor. Su granja familiar, Frio Country Farms, ha perdido 2.000 de sus 3.000 colmenas. Miles de abejas que deberían estar hoy polinizando sandías o almendras están muertas. Y lo peor es que no es un caso aislado. Las abejas de Estados Unidos están desapareciendo a un ritmo jamás visto. Y los científicos aún intentan entender exactamente por qué. En principio, todo apunta a un culpable. El ácaro varroa, un parásito que literalmente succiona la vida de las abejas y que, además, les transmite virus mortales. Hasta hace poco los apicultores lo combatían con un pesticida llamado amitraz, que se usa también para el ganado y las mascotas, pero ahora ese pesticida ha dejado de funcionarles. El ácaro se ha vuelto inmune, ya no le hace ningún efecto. Wheeler, como muchos otros, confiaba en amitraz para mantener sanas sus colmenas, pero ya no basta con eso, y el futuro de su granja y de mucho de lo que se cultiva y que usted y yo comemos cada día está en juego. Nos dijo esto. Algunos grandes apicultores están sufriendo mucho en estos momentos porque se necesita mucho dinero para mantener una gran operación apícola y no se puede cometer un error porque costaría demasiado.
Es un problema enorme lo que está pasando, porque, en otras palabras, todo lo que comemos está polinizado. El enemigo número 1, el ácaro varroa. No se alarmen, pero todo parece indicar que la situación es crítica. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, los virus que propaga el ácaro varroa, ese parásito que se clava en el cuerpo de las abejas para chuparles la sangre y los nutrientes, son los principales responsables de la destrucción masiva de las colmenas de todo el país. En febrero, los estudiosos analizaron ácaros de colmenas destruidas en varios estados del oeste. El hallazgo fue alarmante. La mayoría de los varroa eran resistentes inmunes a la amitraz, el pesticida más usado para controlarlos. En palabras del USDA, abro cita, esta inmunidad se encontró en prácticamente todos los ácaros recolectados. Cierro cita, es decir, que urge encontrar nuevas formas de detenerlos. Pérdidas históricas para la apicultura. Entre mediados de 2024 y enero de 2025, los apicultores han visto cómo desaparecían más de 1,5 millones de colonias. Y una encuesta nacional confirmó lo que muchos temían. Más del 55% de las colmenas no han sobrevivido al último año. Es el nivel de mortalidad más alto que jamás se haya registrado en Estados Unidos. Según otros sondeos, algunos apicultores han informado de que perdieron el 80% de sus colmenas e incluso más. Por eso, en primavera, la Coalición para la Salud de las Abejas Melíferas dijo lo siguiente. Los expertos advierten que sin una intervención inmediata, los efectos en cadena podrían aumentar los costos para los agricultores, interrumpir la producción de alimentos y provocar el cierre de muchas operaciones comerciales de apicultura. Y Danielle Downey, la directora ejecutiva del proyecto APISEM, añadió esto. En enero de 2025, los apicultores de todo el país comenzaron a informar pérdidas inesperadas de abejas melíferas a gran escala. Ahora sabemos que se trata de las mayores registradas en la historia de Estados Unidos. El impacto en los apicultores. Desde 2012, Texas incentiva la apicultura con una ley que ofrece exenciones fiscales a quienes críen abejas en 5 acres o más. Y esto ha llevado a un verdadero renacer del sector a nivel estatal. Y ahora, en Texas, hay unos 6.000 apicultores, desde los que tienen unas pocas colmenas en su patio, hasta grandes operadores comerciales. Pero las pérdidas son alarmantes. En el último año, el Estado perdió un 61% de sus colmenas, mucho más que el 25%, que es lo que se considera normal. ¿Por qué? Según las autoridades, el enemigo principal es el ácaro varroa, un parásito vampiro que le chupa la sangre a las abejas y ahora es resistente al pesticida más usado, el amitraz. Según el entomólogo Gareth Slater, como el amitraz ha dejado de funcionar, los ácaros se están disparando. Así que parece que la situación podría empeorar porque, a estas alturas, ya sabemos que sin abejas, los estantes del supermercado se van a quedar vacíos. La situación se ha vuelto crítica para los apicultores comerciales que tienen más de 300 colmenas y proveen a cultivos como las almendras en California, donde una colmena puede valer $250. California produce el 80% de las almendras del mundo y necesita 1,7 millones de colmenas para polinizarlas. Y ahora el entomólogo Slater nos asegura que estas pérdidas son las más graves que hayan sufrido jamás los apicultores comerciales. Recuerdo el día en que decidí convertirme en investigador de abejas. Era noviembre de 2006, y como apicultor preparábamos nuestras colmenas para la polinización, pero casi el 80% de las colmenas estaban muertas, cerca de 3.000 colonias. En ese momento sentí que la apicultura había cambiado para siempre. Para combatir esto, Slater acaba de abrir en Texas un centro de cría de abejas que busca producir reinas capaces de luchar contra el ácaro varroa desde dentro de la colmena. Y suena muy esperanzador, la verdad. Pero, en realidad, no todo se reduce a varroa. Los pesticidas, los herbicidas y la mala alimentación también debilitan a las abejas y las hacen más vulnerables a virus. Cornelio Prelipnisau, un apicultor comercial del área de la Bahía de California que no usa amitraz, sino pesticidas orgánicos, también sufrió grandes pérdidas.
perdió la mitad de sus colmenas el último año. Ahora, el reloj está corriendo y el futuro de las abejas y de buena parte de nuestra comida pende de un hilo. Ácaros sedientos de sangre. De todas las amenazas para las abejas, el ácaro varroa es posiblemente la más letal desde que llegó a Estados Unidos en 1987. Estos parásitos se alimentan de la grasa y la sangre de las abejas y transmiten el peligroso virus de las alas deformadas, según los estudios. Slater los describe así. Para una abeja es como tener un parásito del tamaño de un plato en el pecho. Al principio los apicultores usaron insecticidas como el Coumafos, pero en 2005 los ácaros ya se habían vuelto inmunes a él. Entonces cambiaron al Amitraz, que han usado desde hace 20 años. Es un insecticida de uso común tanto en agricultura como en veterinaria. Y aunque existen alternativas orgánicas como ácido oxálico, ácido fórmico y timol, no son fáciles para todos. ¿Por qué? Por ejemplo, en los estados cálidos del sur, el ácido fórmico y el timol no funcionan con temperaturas superiores a los 85 grados Fahrenheit, unos 29 grados centígrados. Y el ácido oxálico ni siquiera mata a los ácaros que están dentro de las celdas donde se alimentan de las larvas, se las comen. En resumen, controlar al varroa es una batalla sin tregua y cada solución tiene sus limitaciones al parecer. Pesticidas casi letales. El entomólogo Slater nos señala que las 5 grandes P están acabando con las abejas: parásitos, patógenos, pesticidas, pobre nutrición y pobre gestión. Los pesticidas llevan tiempo siendo los sospechosos principales en la crisis de las colmenas. De hecho, se han visto manifestaciones en todo el planeta. Mary y Redica Tumolet, unos apicultores en Texas, cuentan que a veces son terceros los que aplican pesticidas sin saber que hay abejas en los campos, polinizando. Y que esto no solo enferma a las abejas, sino que también le cuesta dinero al agricultor. ¿Por qué? Porque debe pagar para mover las colmenas lejos de las zonas tratadas. Robert Wheeler, que poliniza cultivos de sandía, ha visto cómo algunos fungicidas enferman a sus abejas. Por eso le pide a los agricultores que apliquen los pesticidas de noche cuando las abejas están durmiendo, están menos activas. También se gastan miles en probióticos para ayudar a sus colmenas. Los probióticos son suplementos para restaurar y mantener la salud intestinal de las abejas, fortaleciendo así su resistencia frente a las enfermedades y al estrés que provocan los pesticidas. Y es que, desde documentales como La desaparición de las abejas, Vanishing the Bees, los neonicotinoides, un tipo de pesticida, están bajo escrutinio. Y hablamos de un documental que tiene 15 años. Estos químicos se acumulan en las abejas y dañan su sistema inmune, su memoria e incluso su capacidad de orientación. Y aunque están prohibidos en Europa, siguen usándose en Estados Unidos, aunque algunos estados ya los hayan prohibido, esa es la verdad. Pero, como dice Slater, los agricultores están entre la espada y la pared. Si no usan neonicotinoides, podrían tener que usar algo peor. Pero, bueno, llegados a este punto, no todo son malas noticias. Las últimas investigaciones muestran que alimentando a las abejas con micropartículas de hidrogel pueden recuperarse mejor de estos venenos. Es decir, la lucha continúa y la ciencia busca darle un respiro a estos insectos tan vitales para nuestra alimentación. En Texas, la Universidad Texas A&M ha lanzado sus primeras instalaciones en las que criarán abejas que combaten el ácaro varroa, que es el peor enemigo de las colmenas. Allí seleccionan reinas higiénicas, así las califican, que eliminan a las crías infestadas. Y con inseminación artificial tratan de hacer llegar abejas más fuertes a los apicultores. Daniel Weber, apicultor de 4ª generación, lleva décadas criando abejas resistentes pese a que muchos dudaban de su método. Ahora asegura que se necesita combinar varios rasgos para que las abejas sobrevivan sin insecticidas. Después de la crisis del año pasado, tiene más trabajo que nunca y más pedidos. Y esta podría ser la luz al final del túnel. La cría selectiva podría ser la clave para salvar nuestras abejas y la agricultura. Amor y miel, la historia de los Tumolets. Los Tumolets llegaron a Estados Unidos desde Rumanía en los años 80. En Rumanía, criar abejas es toda una tradición familiar.
Cada verano trasladan sus colmenas de Texas a Dakota del Norte, el paraíso de las abejas por sus flores y sus cultivos. Allí 4 millones de abejas llenan 80 colmenas y producen toneladas de miel dorada que valen miles de dólares. Marin y Radica cuidan sus colmenas con mimo y alternan los tratamientos de salud para sus abejas para evitar así que los ácaros varroa se vuelvan inmunes. Revisan las abejas cada 2 semanas, cosechan la miel sin dañar a las abejas y siempre les dejan suficiente miel para que se alimenten. Para ellos, las abejas y los humanos están conectados. Nos dijeron lo siguiente convencidos: si cuidas a las abejas cuidarán de usted. Sin duda, una historia de amor, trabajo y respeto que mantiene viva la magia de la miel. ¿Y usted qué opina? Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué un estado demócrata declara estado de emergencia, mientras un presidente republicano amenaza con intervenir ciudades enteras? En Nuevo México, la violencia y el fentanilo han llevado a la gobernadora a activar recursos de emergencia. Mientras tanto, en Washington, D.C., Trump toma el control de la policía local. Y hay más ciudades que están muy mal. Nueva York tiene un problema. Y luego está, por supuesto, Baltimore y Oakland, aunque ya ni siquiera las mencionemos porque están muy deterioradas. Pero no vamos a permitir que pase eso. No vamos a quedarnos sin nuestras ciudades. Así que esto va a ir más allá. Pero estamos comenzando con mucha fuerza en Washington, D.C., y vamos a limpiarla muy rápido, muy rápidamente, como dicen. Nos estamos adentrando inadvertidamente en una crisis de seguridad a nivel nacional. Ayer mismo informamos de que el gobierno puede estar planteándose la creación de una fuerza antidisturbios de intervención rápida a nivel nacional. Se desplazaría a cualquier punto del país en menos de 1 hora. Les dejo aquí el programa por si quieren informarse bien. Sea como fuere, todo esto no puede seguir pasándose por alto y hoy vamos a revisar lo que ha pasado, los últimos acontecimientos y lo que se espera que pase en los próximos días. ¿Está en juego el futuro de las grandes ciudades? Bien, quédese con nosotros para descubrir cómo 2 visiones opuestas están redefiniendo el futuro de la ley y el orden en Estados Unidos. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. La pregunta es si será tan rápido como en la frontera. Y todos decían, incluso Biden solía decir, necesitamos leyes, pero no las necesitaba. No se hizo ninguna ley. Solo llamé a nuestra gente e hicimos un gran trabajo. Estado de emergencia en Nuevo México. ¿Qué haría si su vecindario, su comunidad, dejara de ser un sitio seguro para usted y los suyos? ¿Y si las llamadas a la policía se duplicaran y nadie respondiera a tiempo? Pues eso es exactamente lo que acaba de pasar en Nuevo México. Y la gobernadora Lujan Grisham ha activado recursos de emergencia, unos $750,000 para plantar cara a algo mucho más profundo que solo cifras. Violencia, fentanilo y familias rotas. A cientos de kilómetros en Washington, D.C., Trump federaliza la policía de la capital por 30 días, mientras busca formas de prolongar ese tiempo. Además, advierte que si es necesario hará lo mismo en otras ciudades. Cuando pusieron en marcha la libertad sin pago de fianza, los números comenzaron a subir de verdad en esta ciudad, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Allá donde lo hicieron, los números se dispararon, así que vamos a reunirnos con ellos. Por supuesto que me gustaría reunirme con ellos. Vamos a contarles todas estas cosas buenas, y nos van a decir que no. Y entonces vamos a salir y vamos a aprobarlo con los republicanos, porque no creo que nadie sea capaz de llegar a un acuerdo con esta gente. Estamos viendo en tiempo real una vuelta al orden público tal y como lo conocíamos, ¿o no es más que el estallido de un conflicto entre los estados y la Casa Blanca? Un lado asegura que las cifras oficiales de la delincuencia están bajando, mientras que el otro sospecha que las cifras no encajan con la realidad ni con la opinión de un número cada vez mayor de víctimas. Y ahora, el presidente Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional para que patrulle la capital 24/7.
Escuchamos de los líderes de la ciudad que el crimen en realidad ha disminuido. ¿Estás viendo eso? No, no lo estoy viendo. Estamos viendo robos de autos y violencia en las comunidades. Entonces abogamos para que la Guardia Nacional saliera, pero dijeron que no hay necesidad. Piense en cuántas vidas podrían haberse salvado solo con haberlos desplegado. Este era el testimonio de un familiar de uno de los fallecidos por el crimen en D.C., antes de que Trump, claro, ordenara que la Guardia Nacional patrulle las calles de la capital. Pero, ¿puede un presidente intervenir allá donde parece no tener jurisdicción? ¿O puede una gobernadora controlar una crisis que no ha dejado de crecer en décadas? Dos visiones, una nación, un problema. Río Arriba no es un nombre que suene todos los días en las noticias, pero hoy representa una de las caras más lúgubres de la realidad estadounidense. Adicción al fentanilo, violencia que nunca se detiene y una población que ya no puede seguir afrontando sola la situación. La gobernadora Lujan Grisham lo resumía así, dijo esto: los recursos locales ya no alcanzan. Grisham, de Nuevo México, ha declarado el estado de emergencia. ¿La razón? Una crisis de seguridad que ya nadie puede negar. Las llamadas a la policía se han más que duplicado en tan solo 2 años y los delitos en comercio se han cuadriplicado. El Estado ha activado fondos de emergencia, $750.000 para apoyar a policías, comprar equipos y pagar horas extra. Aunque no se ha desplegado la Guardia Nacional, al menos por ahora. ¿Solución temporal o solo otro parche? El fentanilo no solo mata. Descompone, destruye el tejido social y familiar, hace crecer la indigencia y rompe, destruye comunidades enteras. James Naranjo, gobernador tribal de Santa Clara Pueblo, lo define así según la Fox. Pero no somos una comunidad aislada, y las causas y los efectos del abuso de fentanilo y alcohol, el aumento de la delincuencia y el aumento de la indigencia se extienden más allá de la comunidad. La gobernadora Grisham emitió una declaración en el condado de Río Arriba, asolado por la delincuencia y hogar de 2 comunidades de pueblos nativos americanos. Desde hace mucho mantienen algunas de las tasas de muerte por sobredosis de opioides más altas del país. Grisham dijo que los dirigentes locales le habían pedido ayuda y añadió que los departamentos de policía han pedido asistencia estatal inmediata. Ponemos todos los recursos de que disponemos para apoyar a nuestros colaboradores locales sobre el terreno y restablecer la seguridad pública y la estabilidad en estas zonas, las más perjudicadas por esta crisis. Así que las cosas se han complicado en esta además jurisdicción santuario. Es decir, las políticas locales reflejan un enfoque de no colaboración con el ICE, el Servicio de Inmigración. Entonces la pregunta no es solo ¿qué hace un Estado cuando ya no puede más, cuando no va más? Sino también ¿cuándo debe entrar en juego el gobierno federal? La toma de control de Washington. En el caso de D.C., el presidente Trump no esperó a nadie, declaró una emergencia criminal y federalizó a la policía local. Los datos oficiales indican que las tasas de homicidio en D.C. son mucho más altas que las del país más inseguro del mundo. Y ahora la policía de D.C. patrulla las calles junto a la Guardia Nacional, así que las 2 fuerzas están bajo su mando. En resumen, a nivel nacional, el clima se tensa. Algunas autoridades locales agradecen el apoyo federal, mientras que otras lo ven como una intromisión peligrosa. Lo que se espera, pues como vimos, ha dicho que podría hacer lo mismo en otras ciudades si fuera necesario. Nuevo México. ¿Activación de la Guardia Nacional? Si la situación empeora aquí en Nuevo México, la Guardia podría activarse en cualquier momento. Aunque la situación parece incierta porque hace unos días la propia gobernadora criticaba a Trump por la forma en que la desplegó en D.C. y aseguraba que habían logrado mantener a raya el crimen con el trabajo conjunto de las fuerzas locales y estatales de Nuevo México. Mientras tanto, las comunidades afectadas, las más perjudicadas como las tribales, exigen soluciones a largo plazo, no solo parches temporales. Trump advierte, si es necesario, intervendremos. Pero, ¿sería posible una intervención federal en el resto de ciudades demócratas? Pues al parecer, ahora está todo sobre la mesa.
Y aunque las tasas de homicidios hayan disminuido en varias de las ciudades mencionadas, el gobierno se enfoca en las denuncias de las víctimas, en las familias afectadas y las pruebas documentales que circulan por todo Internet. Y además hay un mensaje político de fondo: la abolición de la nueva puesta en libertad sin fianza. En cuanto a lo que se puede esperar, en los próximos días veremos: 1. Si otras ciudades siguen los pasos de Nuevo México. 2. Si Trump logra prolongar sus poderes federales en D.C. más allá de los 30 días. Y 3. Si esta tensión se acaba convirtiendo en un tema central de la campaña electoral que se avecina. Así que esto no termina aquí, ni mucho menos. ¿Y usted qué opina? Bueno, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.